La entrevista podcaster. Bueno, para contarnos de cómo la actualidad es un estupendo motor de creación de contenidos, tenemos aquí a los integrantes del podcast No Te Creo, Abel Cuartero y Sergio Ortiz. Oye, bienvenidos a Podcasters. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí contentos de estar aquí. Genial, así, como en vuestro podcast, así, os contento. Tenéis una manera no sé, una manera muy alegre de hacer el podcast, la verdad que engancha bastante. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque ya lleváis pues aproximadamente unos 5 años, si no me equivoco, 4 o 5 años, empezáis la quinta temporada, ¿puede ser? ¿O la sexta? ¿Cómo va esto? Vamos a empezar la sexta temporada y empezamos hace como, 5 años aproximadamente, que fue justo después del estreno del documental de Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Fue como el pie que nos dio a dar el paso a hacer el podcast. ¿Qué es eso? Ambos nos unía la carrera, estudiamos juntos comunicación y bueno, y ya teníamos en mente hacer algo relacionado con la actualidad, con la prensa del corazón y demás. Abel se dedica a ello al 100%. Yo como a jornada parcial más bien, porque me dedico más bien a la comunicación corporativa, ¿no? Pero vaya, que a los dos nos interesa muchísimo y surgió y bueno, y llegó marzo de 2021 y teníamos la idea en mente y fue como el motor para decir, bueno, vamos a tirar adelante a ver cómo sale pues este proyecto y así seguimos casi 6 años. Ostras, pues qué bien, porque me habéis ahorrado la primera pregunta que tenía, o sea, sois fantásticos. De todas formas, el tono ha ido cambiando a lo largo de los episodios, ¿no? Supongo que al principio parecíais un poco más en cortes setados y luego pues os habéis dejado ir completamente, ¿verdad? ¿Cómo habéis notado esa evolución? De hecho, bueno, yo recuerdo nuestros primeros podcasts que me da hasta vergüenza tener que escucharlos, porque claro, al principio sí que es verdad que muchas veces nos hacíamos el guión como súper estructurado, súper con palabra exacta que podríamos decir. Incluso creo que el segundo episodio leíamos directamente el guión, pero luego nos dimos cuenta que no, que nosotros somos más naturales, que es mejor soltar lo que se nos venga a la cabeza teniendo ya una idea estructurada, porque sí que es verdad que tenemos una escaleta, pero guión como tal no, porque no queremos enconcetarnos. Pues yo creo que ha sido un acierto, ¿eh? Yo creo que ha sido un acierto. Y sobre la temática, ¿qué eso os atrajo de la idea de hablar de la prensa rosa, de la actualidad, de celebrities y en formato podcast? ¿Y por qué formato podcast? Si no, a lo mejor pues YouTube o yo qué sé, una radio local. Yo creo que era lo que teníamos más al alcance, 2021-2020, creo que el formato podcast se puso muy de moda y claro, y también teníamos un inconveniente y es que a pesar de que estudiábamos juntos, cada uno es de una parte de Cataluña, somos de Barcelona, pero vivimos realmente lejos el uno Ajá. del otro, entonces grabarlo de esta forma, pues cada uno desde su casa, con un micro. Bueno, al principio no teníamos ni micro, la verdad. Grabábamos como podíamos y bueno, y fuimos tanteando el terreno, ¿no? Y es eso, y a los dos nos une, pues, que nos gusta informarnos sobre prensa del corazón, que nos gusta, pues, también ver diferentes programas, comentarlos. Dijimos, sí, los comentamos. Y bueno, y nuestros amigos también nos decían, es que os podríais crear algo, crear algo, porque tenemos esa forma de hablar tan dicharachera. Y entonces yo creo que fue un poco todo eso, ¿no? El hecho de que nos gusta comentar y demás, informarnos casi cada semana de lo que va sucediendo en la prensa del corazón y en las diferentes celebrities, ya no solo de panorama nacional, sino internacional, pues oye, surgió así todo. Y también que, claro, estamos acostumbrados a ver este tipo de contenido en televisión y ahora sí que está cada vez más lo vemos en redes sociales y en podcast, pero en esa época, cuando nosotros empezamos hace como 5 años, fuimos de los primeros casi en sacar un podcast sobre prensa rosa. Estábamos nosotros y estábamos Laura Failor y Ana Vázquez, que llevan aquí también muchos años, pero no había mucho más, entonces dijimos, pues vamos por aquí y a ver qué sale. Por ahí, que por cierto, sí que es verdad que cuando os oigo ya cambia un poquito lo que era la prensa rosa que leía yo de los 80, 90 cuando era crío, ¿no? A lo que ahora mismo, pues un creador de contenido tipo diva, ¿no? Que llaman, o alguien, o un youtuber, ya es una celebrity de la que podéis hablar, de la que tiene su vida. Cambia mucho, ya no es la folclórica de turno o la extranjera de turno que venía por aquí, ¿verdad?
De hecho, tenemos varias secciones que lo diferenciamos. En plan, hablamos, por ejemplo, de los Pantoja, que siempre es como un bloque entero de los Pantoja, porque siempre dan Claro. mucho contenido. Pero tenemos un bloque que se llama El Rincón del Influencer, que ahí hablamos de todo lo que ocurre en el mundo de las influencers y los influencers. Entonces es como que también queremos dar un hueco a lo que ve la gente, sobre todo también joven, y las cosas nuevas que hace un par de años pues no existían. Claro, también es eso, nos hemos tenido que ir adaptando con el paso del tiempo, porque es lo que tú dices, la prensa rosa ha cambiado muchísimo y cada día va cambiando a más. Ajá. Aparecen nuevos personajes que a lo mejor tampoco conocemos nosotros, a lo mejor el público también a veces nos ha pedido hablar de un tema que nosotros no manejábamos, algún youtuber, alguna influencer de la que no seguíamos porque preferíamos, vemos quizá otro contenido, ¿no? Y también nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender y que informarnos pues para explicarle al público lo que nos pedía, la demanda, vaya. Entonces vosotros sois los que, bueno, supongo que tendréis parte de instinto, queremos hablar de los Pantoja otra vez, ¿no? O de los Presley, no sé, os doy una idea que Sí. también da para mucho, pero Dos clanes de familiares. verdad. Podéis hacer una serie que se enfrentan como Falcon Crest, pero no. El tema es que sí que hacéis mucho caso a vuestros fans que os escuchan, ¿no? Y os dan ideas. Oye, ¿por qué no habláis de, no sé, me suena Lola Índigo? Pues de Lola Índigo que tiene un no sé qué, o de este que a lo mejor no lo conocéis. Entonces vosotros cogéis, os documentáis, decís, oye, pues vamos a hablar porque siempre es interesante. Y no solo lo que dicen los fans y tal, porque también leemos mucho los comentarios, también hay muchos comentarios de no me gusta estos Ah, temas, pero vemos que sí que funcionan en cuanto a métricas, entonces continuamos porque también nos interesa a nosotros este tipo de temas. Pero también nos fijamos mucho en redes sociales, en lo que se habla mucho en Twitter, por mm, ejemplo, que entonces vemos lo que son tendencias y de lo que suele interesar más a la gente y también lo que se suele hablar mucho en televisión porque nosotros comentamos también mucho lo que viene siendo la tele. Entonces, cuando vemos algún programa de este estilo en tele y vemos que llevan 3 semanas hablando de los mismos personajes, sabemos que tenemos contenido aquí para hablar de algo, aunque también intentamos buscar otra mirada para no ser lo mismo, porque entonces la gente se acaba aburriendo. claro, pero habéis notado, me estoy siendo un poco meta, ¿no? Pero habéis notado que hay un público distinto en las redes sociales que en la televisión, porque, por ejemplo, personalmente yo no veo la televisión desde hace 15 años por lo menos, pero hay gente que sí y me habla de cosas totalmente diferentes, aunque hablemos de la misma temática. ¿Aquí también pasa lo mismo? Sí, Sí, ya veo que sí. yo creo que sí, la televisión, desde mi perspectiva, puede ser que Abel tenga otra perspectiva, pero la televisión tiene un público fijo, un público que siempre la ha seguido, que a lo mejor el rango de edad no es entre 25 y 35 o 40, es una edad pues más avanzada, ¿no? Y hay temas que, bueno, que les puede interesar, pero que tampoco a una señora de a lo mejor 70 años, Aitana, puede ser que no le interese, porque es un personaje que hace 10 años no estaba en el panorama mediático, es relativamente nuevo, ¿no? Lo que pase con Aitana y con sus amoríos y sus conciertos y demás, a cierto público no le va a interesar, ¿no? En cambio, a la Pantoja sí. Entonces, tenemos que ir variando, ¿no? Pues en redes sociales vemos que Aitana interesa mucho, que hay un público de entre una media edad de 20 a 30 años que, pues, este perfil interesa, ¿no? Y también tenemos que ir combinándolo con el perfil más tradicional de lo que tú decías de folclórica, ¿no? Sí. Y hacerlo así, ir mezclando un poco para que haya un equilibrio. Porque me estás diciendo, digamos, vuestro mercado es muy amplio, quiero decir, vais a la gente que le gusta Aitana y también la Piqué, por decir así, ¿no? Que la pobre ya está muerta. Es decir, abarcáis todo, no os vais a centrar en ningún rango de edad, ¿habéis visto esto? ¿O para eso tenéis las secciones? Claro, nosotros sí que vemos en las métricas que los rangos de edad suelen ser bastante más entre 35 y 50 y pico años, son los que suelen escucharnos más. Lo que pasa que también nos gusta como explorar diferentes temas e ir probando. Y sí que vemos que hay temas de influencers y tal que sí que acaban funcionando Ajá. porque quieras o no, aunque, aunque no es algo que aparezca mucho en televisión, les acaba llegando de alguna forma porque ahora hay mucha gente mayor que utiliza también TikTok, por ejemplo, y a través de Sí. TikTok le llegan muchas cosas y si sigue este tipo de programas, le llega también este tipo de información. Y también, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo de Javi de Hoyos, que Javi de Hoyos ahora mismo lo está petando en TikTok,
pero también está en la 1 y en la 1 de corazón lleva este tipo de temas. Entonces hay gente más mayor que también escucha estos temas. Entonces poco a poco estamos como metiendo, porque quieras o no, los personajes como las Campos, las Pantoja o los Preisler o los Jurado, sí que es verdad que tienen mucho recorrido, pero es que ya se ha dicho todo, o sea, ya no queda mucho más que decir, entonces tenemos que abrazar otro tipo de personajes. No, muy bien, muy bien. Y por lo que veo os movéis mucho en el campo de la viralidad, de la curiosidad, del impacto que puede dar esta gente. Y esto es, digamos que es un formato que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque la actualidad es rápida y caduca. Ya me has dicho, de esto no hay más que contar, ¿no? Pero a lo mejor de Felipe II, si haces, o de las amebas, pues hay para contar toda la vida. ¿Qué ventaja entonces puede tener frente a formatos más atemporales? El vuestro, bueno, no es diario el vuestro, pero es semanal y os fijáis en la actualidad. Bueno, yo creo que hay gente que le gusta también el tema de enterarse qué pasa en aquí y ahora, aparte de que hay temas de largo recorrido que nosotros no solemos tocar porque somos más del aquí y ahora, pero piensa que cuando ocurre algo, por ejemplo, ahora que se habla mucho de Mar Flores, de Alessandro Lecchio, es algo que ocurrió hace 30 años. O sea, quieras o no, te vas siempre al pasado. O sea, siempre acabas cogiendo cosas del pasado. Aunque mires ahora cosas actuales, siempre tiras de hemeroteca. Y yo creo que la hemeroteca es muy importante en este tipo de formatos. Y nos ayuda también a informarnos la hemeroteca, básicamente, porque yo hace 30 años no estaba nacido, entonces no sé qué pasó con Mar Flores ni Alessandro Lecchio, entonces hay información que viene de nuevo, ¿no? De lleno, o el libro que te lo compras y lo lees y desde aquí qué pasó, no entiendo. Y también nos va bien retroceder, ver vídeos, pues sucedió esto, o revistas incluso, ¿no? Vaya, pero ¿qué es eso? Que ya nos va bien tener una hemeroteca para recurrir a ella, porque hay mucha información que no tenemos, o Sí. antes no se tenía al alcance. Y podéis reconstruir toda la historia y contarla. Incluso lo que me he fijado que hacéis, que, bueno, sí, dais la noticia, dais esto, habláis, pero cuando habláis entre nosotros dais más profundidad que lo que pueden dar muchas veces en una revista o en un pues no sé, en un programa de televisión, ¿no? Esa profundidad que tal vez, oye, pues ayuda bastante el formato sonoros. Y luego nos da un poco de pena que digas, ostras, este episodio de hace 4 años ya no vale para nada porque ya ha caducado, o pensáis que todavía estos son recuperables? Yo me he dado cuenta, viendo las métricas que se recogen y tal, que mucha gente también, y los comentarios también, mucha gente ve y escucha episodios antiguos que a lo mejor ya han terminado, o cosas, por ejemplo, de María Teresa Campos, que María Teresa Campos falleció hace 2 años, pues escuchan podcast de hace 4 años y hablan de ella, y son cosas que ya han pasado, pero lo escuchan ahora, y yo no sé. Claro, supongo que a la gente también le podrá interesar cosas que han pasado anteriormente, pero claro, a nosotros nos gusta más el tema de la actualidad de ahora mismo. Al fin y al cabo es una forma de entretenimiento, me refiero, tú puedes. Una seguidora nos decía que ella escuchaba episodios antiguos porque le entreteníamos, porque bueno, mientras estaba haciendo alguna tarea se lo ponía y nos iba escuchando, aunque es eso, María Teresa Campos falleció hace 2 años, pues ya ha quedado muy atrás, la información que hay ahora es totalmente diferente a cuando María Teresa estaba viva. Pero bueno, es eso, a lo mejor te lo pones, nos vas escuchando, te puedes reír o puedes opinar, o uy, sí, es verdad, si sucedió esto, ¿no? Ya, y la información es tan rápida Sí. o sea, tan veraz que se nos olvida lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, pues oye, a veces no va mal recordarlo. Aquí me sale entonces una pregunta que sería, ¿qué es para vosotros más importante, el tema de actualidad en sí o la manera cómo lo contáis? Porque, por ejemplo, esta señora o esta chica que estaba oyendo lo que había pasado, os oye no por lo que ha pasado ahora, sino por cómo lo contáis. Vamos a poner una balanza, ¿cuál pesaría más? Yo ¿Creéis? creo que en este caso la gente que nos escucha, por ejemplo, nos escucha más por cómo lo contamos y la forma en la que lo decimos, que no tanto por la información en sí, porque muchas veces, cuando nos hemos dado cuenta, hemos hablado un mes seguido, los 4 episodios del mismo tema.
pero a la gente le sigue interesando, pero porque pasan cosas diferentes y vamos hablando de cosas, porque cuando tú, por ejemplo, ves un programa de Telecinco o un programa de la Uno, entre ellos no hablan de los programas de la competencia muchas veces. Y nosotros nos gusta hablar de todos los programas a la vez y hacemos una mirada de todo lo que ha ocurrido o todo lo que dicen cada colaborador en cada programa. Entonces, a lo mejor a la gente le interesa también un poco ver todo lo que se dice condensado en algo a través de nuestra mirada. Claro, claro, sí. Yo sí que me acuerdo hace mucho cuando iba a visitar a mi madre y entonces veía pues todos estos programas, también le gustaban mucho. Y decía, mira, ahora van a comentar lo que han dicho en el otro programa de la otra cadena, ¿no? Y yo digo, pero, o sea, se están dando publicidad entre ellos, no lo entiendo, ¿no? Y ahora me cuentas que realmente no, se ponen herméticos y claro, no le vas a dar publicidad a los demás. Llego a esa conclusión y vosotros sí que sois un canalizador de todo lo que ha pasado en todos sitios, ¿no? Claro, no suele ocurrir que se hablen entre ellos. A veces sí, por ejemplo, hace poco que fue Mar Flores al hormiguero, sí que cogieron la información de Mar Flores porque era muy importante y la cogieron en Telecinco, pero no suelen hacerlo. Los canales como más importantes como Telecinco, Antena 3 y La 1, pero luego canales como podcast como nosotros o canales como TEN, con los que están ahora los de Sálvame en No Somos Nadie, ellos sí que lo hacen, porque es otro tipo de canal que no es tan generalista, que es más temático. Exacto. Ya. Yo es que opino como Abel, también es eso. A lo mejor nuestra forma de contarlo pues engancha mucho más que la información, porque al fin y al cabo si en una revista como Lecturas, por ejemplo, sale una noticia de Kiko Rivera y una persona la lee, o sea, la información ya la tiene, ya sabe de qué estamos hablando, entonces a lo mejor eso también no es solo la forma de expresarlo, sino porque nosotros intentamos poner nuestro punto de vista, nuestra opinión, aparte de dar la información, pues cómo vemos esa noticia, cómo vemos el personaje o el suceso que haya acontecido, ¿no? También es eso, porque al fin y al cabo la información es al alcance de todo el mundo y puedes verlo por diferentes canales y por diferentes medios, ¿no? Desde una revista, redes sociales, televisión, y es la forma que tiene el periodista o el podcaster de contarlo, más que nada. Que eso también es un problema, porque ¿dónde pones tú el límite de cómo voy a contar esto y de qué forma lo cuento para no tener luego problemas de algún tipo? Que muchas veces Sergio se va de la lengua y digo, Sergio, esto hay que cortarlo. Sí, eso me pasa a veces. Intento controlarme, ¿eh? Y también hay gente de mi alrededor me dice, esto di a lo mejor presunto, di tal, porque aunque no tengas un público elevadísimo, ni seamos quizá como Laura Fa o Lorena Vázquez, ¿no? Que con Mamarachis tienen un público muy amplio y son muy reconocidas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo alguien te puede escuchar y decir, uy, o el personaje mismo, ¿no? ¿Qué estás diciendo tú de mí, no? Aunque no seas nadie y no seas nada famoso y no me puedas sacar nada. Pero básicamente eso, siempre hay que ir con cuidado con la información y siempre, Abel, pues me intenta decir, Sergio, esto, controla, no te vayas de aquí y tal, pero bueno, vamos evolucionando poco a poco. Oye, esto es un proyecto que va poco a poco, increciendo. Bueno, se me ocurre que a lo mejor os hace virales, os metéis con alguien, pero es un método que es de doble filo. Lo hemos comentado a veces, decir, madre mía, si esto lo grabásemos, a lo mejor, vamos. Desde luego, desde luego. Oye, claro, no había caído en eso. Podéis, claro, uno cuando, y viene la Constitución, ¿no? Cuando uno informa, es responsable de la información que da. Entonces tú dices, pues este ha hecho esto y no tienes pruebas, es un chisme y te lo has inventado y a lo mejor le haces daño, vosotros tendríais que responder, ¿verdad? Sí, tenemos mucho cuidado con esto. Al principio nos costaba un poco más porque no estábamos acostumbrados. Entonces luego tuvimos que ir como rectificando y tener mucho cuidado con todo lo que decimos y dar información que sea veraz. O sea, no información que podamos ver que es mentira. Y si vemos que es algo que ha dado alguien porque le ha llegado esa información y nosotros no lo podemos contrastar, siempre decimos la fuente. O sea, nunca decimos ha pasado esto, sino según esta persona ha pasado esto. Entonces es como que tú te ahorras porque realmente lo ha dicho la otra persona, que es verdad normalmente, que suele ser verdad la información, pero si no es verdad, ¿cómo lo podemos atajar para que no pase nada?
Oye, pues muy bien, porque yo escucho mucho podcast que no tienen cuidado con esto, tal vez nunca ha pasado nada, pero yo creo que vosotros por vuestros estudios y por vuestra práctica, pues sí que sabéis de qué va esto. Pero yo, sí, muy bien. Hay que, señores podcasters, aprended de Sergio y Abel porque escucha, que sí, que esto puede pasar, que alguien te puede demandar y te puede pedir un pico por alguna tontería y con toda la razón. Y hablando de urgencias y cosas así, ¿alguna urgencia de la actualidad os ha dicho tenemos que grabar ya? O lo pensáis un poco más, dice, mira, no lo tenemos preparado, vamos a dar un adelanto y luego lo estudiaremos bien. ¿Qué os prima más? Que, ostras, esto puede pasar de moda la semana que viene y ya no lo hablamos, o por lo menos vamos a hablar un piquito, o ¿cómo lo hacéis esto? Lo que nos ha pasado muchas veces es tener ya el podcast grabado y editado, salir No, algo bomba y tener que volver a grabarlo no. para poder, al menos esa parte, porque teníamos Sí, que sí, decirlo sí, sí o sí, sí, sí esa sí. semana. Entonces, como había que hacerlo, nosotros vamos mucho con la actualidad. No me acuerdo ahora muy bien qué temas eran, pero creo que con el tema de Anabel Pantoja nos ha ocurrido alguna vez que de golpe salía algo o ella daba algún comunicado con el tema de su hija y teníamos que volver, tirar todo y hacer esto porque es que si no, se nos iba. No, es que se ha sabido varios temas que a lo mejor a las 10 de la noche con todo ya, un martes ya, que es cuando, el día que lo colgamos, que ya está todo preparado, ¿no? El lunes a las 10 11 de la noche, grabar corriendo porque mañana hay que prepararlo, o para, si no podíamos grabar el martes, bueno, y hacer guiones y escaletas en el tren, que eso, o informarte en el tren, y en el tren salir a trabajar y decir, uy, esto me tengo que informar porque, claro, es que es noticia de última hora. Sí que es verdad que intentamos tener la información correcta y bastante información para hablar de un tema, porque hay veces que salen temas que realmente es más que nada el titular que otra cosa, porque es una página que está vacía. Entonces, primero también intentamos tener una información contundente, ¿no? Para poder hablar más del tema, que no solo decir, ha pasado esto y ya está, ¿no? Pues ha pasado esto porque ha pasado tal y cual. Ya, ostras. Sí que la actualidad sí que os hace trabajar, ¿eh? Yo pondría aquí ahora el meme ese de qué profesional, de Airbag, cuando habla con las explosiones, pero muy profesional. En cuanto al público, ¿cómo reaccionan los oyentes cuando hay... Bueno, yo supongo que sí que ya me han dicho que os comentan las cosas, os gusta esto, os gusta otro, pero... imagínate un tema controvertido, ¿no? Donde muchas veces, pues, claro, esto es un poco el juego de los grandes programas, de las grandes televisiones, ¿no? Crear ese conflicto, poner de una parte a uno y otro, eso vende mucho, ¿no? Habrá pasado que habréis dado la opinión, alguna vez estaréis de acuerdo, otras veces, pues oye, cada uno tiene la suya, pero también notáis estos bandos, estas cosas en los comentarios. Oye, lo que habéis dicho no es verdad por esto, o sí, os apoyo. Sobre Sí, todo con sí. determinados temas que son más peliagudos o tal, sí que notamos que recibimos como muchos comentarios, sobre todo negativos, en algunos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de Broncano, Broncano es un tema que mueve muchas masas y mueve No me digas. a mucha gente. Entonces, siempre o genera comentarios positivos de yo apoyo todo lo que está pasando o comentarios negativos de yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, incluso te llegan a insultar y te llegan a decir de todo. Madre mía. Pero bueno, ya te acostumbras después de 5 años y dices cada uno que diga lo que quiera y la mayoría de gente que dice comentarios negativos no constructivos te lo dicen a través de un perfil anónimo que tú, Anónimo. claro, no sabes ni cómo se llama ni nada. Entonces lo único que haces es, pues se lo paso a Sergio, nos reímos un rato y ya está, al siguiente. Al principio nos chocaba, claro, es normal cuando empiezas y de repente ves comentarios de, bueno, de todo, es que te pueden hacer una crítica constructiva, oye, yo no veo esto así, no sé qué, o cada uno da su opinión, que nosotros lo respetamos perfectamente, obviamente, es obvio, pero claro, al principio cuando te insultaban o te decían eh, cada barbaridad, ¿no? Te chocaba un poco decir, pero si tampoco, no sé qué he dicho tan malo o si no me conoces a gente, ¿no? Pero al fin, con el paso del tiempo, ahora es eso, nos reímos, decimos, bueno, mira, oye, pues si ha querido poner esto, pues muy bien, lo está poniendo en anónimo, no sabemos ni quién es, pues oye, que ponga lo que quiera, pero intentamos contestar, es siempre con educación, es decir, Ujú. entendemos tu opinión, tu punto de vista, pero
esperamos que el otro comentario que vayas a hacer lo hagas con educación, porque nosotros en ningún momento hemos insultado a nadie, estamos siendo educados tanto contigo, con la audiencia como con el tema que estamos tratando. Además es que esto nos pasaba desde el principio, porque claro, piensa que como empezamos con el tema de Rocío Carrasco, fue un tema que vio toda España, que habló de esto toda España, que fue muy controvertido y que salieron muchas cosas a raíz de este tema muy importantes, como el feminismo y todo lo que conllevó. Pero claro, todo esto además no solo genera comentarios positivos, sino que genera todo lo contrario de la gente que va en contra de este tipo de temas. Entonces, claro, a ti solo te queda pues aguantar lo que te llegue, porque nosotros estamos aquí pues para pasárnoslo bien y para informar de lo que vemos y lo que oímos. De todas formas, sí que es verdad que se contagia, porque es claro, esto de Broncano, el hormiguero Broncano, es una bronca, nunca mejor dicho, dentro de Twitter, por ejemplo. Es que entras y a veces solo hay eso, ¿no? Que ha hecho uno, que ha hecho el otro, y los bandos que se transmite aquí. Pero pues es un poco porosa, ¿no? Digamos, trasvasa mucho el público de un sitio a otro. Hablemos de vosotros, de momento estáis monetizando esto de alguna manera. Sí, mira, nosotros después de un año o incluso menos, creo que fueron 6 meses que llevábamos en el podcast, nos ofrecieron estar nos ofrecieron estar en el sello de Evox Originals. Entonces, a partir de allí sí que nos llega, si llegamos a ciertas escuchas por parte de suscriptores activos, sí que nos llega cierta monetización. Entonces, a partir de ahí intentamos que los suscriptores pues nos escuchen más. Lo que pasa es que mucha gente nos escucha y no son suscriptores. Entonces, esto ya no nos cuenta. Ya, pero claro, es que lo que pasa es que, pero pasa en todos, incluso, por ejemplo, en YouTube, si ves las métricas, la gran mayoría de gente que te escucha no suele haber clicado, ¿no? En seguir, no suele ser un público fiel, ¿no? Suele ser a lo mejor un 25, un 30 como muchísimo. ¿Por qué? No lo sé, porque yo normalmente escucho algo que me gusta. Bueno, pues vamos a seguirlo, ¿no? A lo mejor dentro de un mes ya lo quito, pero no sé, todavía es una incógnita que alguien nos lo tendría que explicar. No sé si tenéis alguna teoría. A veces yo creo que es lo que a mí incluso me ha pasado, ¿no? Que estoy en YouTube, por ejemplo, entro en YouTube, me sale algún vídeo, ¿no? De recomendación, algo así, lo veo y después no me suscribo porque no me acuerdo, y a lo mejor sí que me interesan los vídeos que cuelgan y lo que explican, ya no solo en ese vídeo, sino todo el contenido que tiene, ¿no? El youtuber, pero se me olvida, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo, que a veces hay gente que entra a iVoox, pues va navegando de, uy, ahora que escucho, ¿qué me interesa, no? También es verdad que alguien que no sigue Prensa Rosa, dudo que nos escuche, pero bueno, siempre si algo te interesa o algo has escuchado, por ejemplo, ves un personaje del que vamos a hablar esa semana en el título y dices, pues esto me interesa, esto lo he visto por TikTok, a ver qué dicen esos chicos, ¿no? Pues entras, lo escuchas, pero se te olvida. También entendemos esta parte de la audiencia y bueno, no pasa nada, nos gustaría que se suscribiesen, obviamente, pero no podemos obligar a nadie. También eso, como funciona todo tan rápido hoy en día, pues entonces entras, lo escuchas, te vas rápido o ni lo acabas o lo dejas de fondo y te suenan 3 capítulos seguidos, ya ni te das cuenta y dices, ya me llegará en algún momento si me acuerdo, que es lo que yo hago, por ejemplo, en TikTok, que muchas veces veo vídeos y digo, bueno, la segunda parte ya me llegará en algún momento y te llega de alguna forma. Yo me lo guardo. O el algoritmo ya se acuerda de lo que has escuchado, te lo anuncia otra vez. Sí, a mí me pasa en YouTube también, digo, ya me lo recordará. Puede ser esto también. ¿Y habéis pensado en, por ejemplo, claro, la fórmula de episodios exclusivos? ¿La habéis pensado alguna vez? ¿Creéis que lo podéis aplicar en un futuro? Lo llegamos a pensar en una época, lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido con nuestro tema, porque queremos, o sea, nosotros lo hacemos también no tanto por ganar dinero como tal, porque no ganamos casi nada, cada uno tiene su trabajo, sino porque nos gusta que nos escuchen y nos gusta que la gente comparta cosas con nosotros y opine, y entonces nos gusta que lo que pueda llegar a cualquier persona. Pero sí que habíamos pensado en algún momento, que al final no se hizo, hacer como algún episodio exclusivo que sean de
cosas que pasan en directo y no salen. Por ejemplo, estamos grabando y de repente ladraba mi perro de fondo o Sergio se equivocaba o yo me equivocaba. Pues estas cosas hacían un episodio como gracioso que lo pudiesen escuchar pues de forma exclusiva que lo quisiese escuchar, como las tomas falsas, pero al final nunca se hizo. Sí, bueno, como supongo que cada temporada haces un check y, hombre, ¿qué es lo que hacemos nuevos? Pueden salir un montón de cosas, pues se me ocurre monográficos sobre los clanes más famosos asuntos antiguos, no lo sé, dejarlo también, es evidente que vosotros destináis una serie de recursos que son finitos, sobre todo supongo que de tiempo, y ya me habéis dicho lo mal que lo pasáis cuando hay una noticia de última hora y tenéis que volcaros ahí, supongo que a costa del sueño de hacer algo más. Bueno, ya lo veremos. Y YouTube, por ejemplo, ¿qué habéis pensado? ¿Es una cosa que siempre pensáis pero todavía no llegáis? ¿Veremos el No Te Creo en YouTube alguna vez? Puede ser. Sí, es lo que comentábamos antes. La idea siempre está. Después es gestionar el tiempo, gestionar todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder hacerlo bien, para no colgar cualquier cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo nos gusta grabar en podcast, estamos muy cómodos con iVoox. Pero bueno, sí, también es eso, el hecho de que nos vean, de cómo nos expresamos y tal, puede tener más alcance y puede hacer que también se vengan a escucharlo a iVoox. Todo puede ser. Pero sí, es una opción que siempre hemos tenido ahí en mente y hemos comentado muchas veces. Pero bueno, a veces llega septiembre y decimos, vale, ¿qué vamos a hacer esta temporada? ¿Cómo nos organizamos todo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y a veces pues no podemos llegar a ello. Sobre todo, más que YouTube, habíamos pensado también, porque ya que lo grabábamos todo, pues iría a YouTube, pero si grabásemos algo sería para poner clips en redes sociales, sobre todo en TikTok, porque nosotros sí que Sí. durante una época, y incluso ahora también, colgamos cosas en TikTok y la gente pues lo va viendo. Lo que pasa que vamos probando lo que funciona y lo que no funciona, porque es un mundo diferente. Entonces, claro, no llegamos nunca como a grabarnos, pero siempre estábamos con la idea de tenemos que hacerlo, porque no es tan difícil, porque es lo que estamos haciendo ahora, te pones y es fácil. Lo que pasa que en el tiempo, todo, hay un problema con el tema de... A Sergio no le pasa tanto porque él hace comunicación corporativa, pero con el tema del periodista tiene que ser pluriempleado, entonces tienes un montón de cosas, que si un canal de YouTube de otro lado, otra cosa de TikTok, otra cosa de tu trabajo, pues vas haciendo y no tienes tiempo para ponerte. Pero este año sí que a lo mejor tenemos un poco más de tiempo con algunos cambios que estamos haciendo y que anunciaremos ya pronto. Está muy bien. ¿Y creéis que para vuestra temática, para pues un canal más, o sea, ya no hacer YouTube, que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Lo veremos, a lo mejor el año que viene hablamos de cómo habéis utilizado este programa, pero me habláis mucho de TikTok. TikTok es realmente donde se mueve, por lo menos la gente joven, ¿vale? E incluso gente mayor, la prensa rosa. Este tema se mueve mucho más en TikTok. Yo lo veo un poco más, ¿no? ¿Puede ser? Ha impactado ¿Lo mucho habéis en TikTok, detectado? sí, sí. Sobre todo depende de qué temas. Si es que temas de influencers en TikTok lo va a arrasar. Pero también hay otros temas que también arrasan y te piensas que no. Por ejemplo, cuando Tamara Falcó se casó, que ocurrió todo lo de Tamara, la infidelidad y todo, esos temas tenemos TikToks que llegan casi al 1.000.000 de visualizaciones. Entonces, Bueno, es como que interesó mucho ese tipo de temas. claro. No, es actualmente porque digo, bueno, no sé si Reels también está, Shorts también, pero luego acaba todo el mundo en TikTok, es imposible que no se utilice. Bueno, es que el problema de TikTok sobre todo es que tú entras, o sea, sabes que entras ahora, pero no sabes a qué hora vas a salir. Y entonces te llegan un montón de contenidos que a lo mejor nunca te habría llegado. Y a lo Exacto, sí, mejor te sí, sí, acaba pasa. llegando algún vídeo nuestro y te quedas, y aunque es un tema que no te interesa, pero te quedas y dices, bueno, ya que me ha llegado lo veo, te acaba interesando y te acaba enganchando. Y en la red social más, ahora mismo, antes era Instagram, pero es que ahora TikTok es la red social más descargada, más utilizada y en la que hay más usuarios. Entonces, es que te puede salir, eso es lo que dice Abel, te puede salir cualquier cosa. Le podemos Sí, salir a sí. una persona que nunca ha visto prensa rosa, que no le interesa y a lo mejor solo por lo que estás explicando se quedan, ¿no? Pero es eso, a mí me pasa que digo, "Uy, y este vídeo, a lo mejor cosas de incluso de Claro. Estados Unidos, que digo, pero si yo esto no, y gente que es anónima también. ¿Qué es eso? No tienes que tener un perfil
como exacto, ¿no? Tienes que tener ciertos seguidores, puedes tener 10 seguidores y que tu vídeo salga en la otra punta del mundo. También es eso, es la viralidad que tiene. La verdad que yo reconozco que el algoritmo que debe tener TikTok debe ser el mejor del mundo, porque a mí me parece increíble sin ser usuario, no sé a vosotros. No, no, Pero no, es que sí, es sí. como casi imposible de descifrar. Yo hice el trabajo de final de máster, lo hice sobre TikTok y es muy difícil porque tú te pones como a ver qué tipo de cosas funcionan o no y en una cuenta que yo tenía, que era la de No Te Creo, que iba probando cosas para poder hacer el trabajo, había cosas que funcionaban y en otra cuenta no funcionaban y dices, pero entonces, ¿qué puedo utilizar para que funcione? Pues es ir probando y a la que encuentres algo que funcione en tu propia cuenta, pues seguir haciendo eso, pero no tampoco guiarte mucho de lo que hacen los demás porque a lo mejor a ti no te funciona. Es un algoritmo muy raro. Pero que funciona, igual lo comparaban con el de Shane, que más o menos era, bueno, es un producto que venden, ¿no? Y dice, ostras, Pues sí, sí. pues sí, también deben tener al mismo tío allí haciendo esos Bueno, algoritmos. ahora han incorporado la parte como de compras de TikTok, es que ahora hay de todo. Sí, Antes sí, sí, solo sí, veías sí. vídeos y tenías solo, me acuerdo que al principio no era ni TikTok, era Musical.ly, era otra plataforma en Sí, la que la gente Musical.ly, me acuerdo. colgaba vídeos bailando y demás. Entonces, después de la pandemia, bueno, hubo el boom, se viralizó esta aplicación, ¿no? Bueno, esa red social y al principio tú solo veías los vídeos como Instagram, ¿no? De la gente que seguías. Sí. Después ya es eso, el algoritmo cambió, te salen vídeos tienes la gente que tú sigues, tus amigos, tienes ahora el TikTok Shop, que me parece a mí alucinante que desde una red social puedas comprar, ¿no? Es alucinante, pero bueno, y más cosas que pasarán, porque eso es así. Es que TikTok Mm. está hecho para que entres y no salgas, porque tienes todo. Entonces tienes que tener muy claro en tu cabeza cuándo tienes que salir, porque si no puedes acabar muy mal. Y yo por eso siempre intento de, venga, 10 minutos más y paro, porque es que si no, mm, te va a explotar la cabeza. Es un poco, tengo entendido porque no sé, yo creo que cuando vaya a hacer algo de TikTok os llamaré a vosotros que lo conocéis, pero es un poco la historia china que ellos tienen WeChat, su WeChat que está todo, absolutamente en la red social, es la de compras, es la de vídeos, es todo. Sí, 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 sí. Y luego creo que en China se llama Weido, si no me equivoco, la TikTok o algo así. Sí, puede No ser, estoy seguro. Sí, puede ser. Pero me que suena. yo me enteré que vendían cosas porque mi pareja es muy, muy, muy de TikTok. Y de golpe llega una cosa, digo, ¿es que es de Shane, de tal, de cuál, de todas las 20? Y dice, no, de, de TikTok, y no me digas. Dice, sí, he También visto es unos verdad auriculares, he visto esto, esto. que TikTok tiene un problema, y es que, Mm, primero, que todo el mundo puede colgar vídeos, eh, y aparte de que hay veces que o sea, cuelgas cosas que no son ciertas. Y nosotros siempre que intentamos, pues eso, tener la información veraz, ¿no? O al sí. menos acercarnos a la veracidad, contarlo con exactitud, de la forma más respetuosa posible, ¿no? Pero bueno, es que te sale cada cosa que eh, a veces parecen perfiles tan reales que te lo puedes creer, ¿no? La información que te está saliendo. Hay que tener mucha cabeza para decir, esto no es cierto, si es que después, o al menos corroborarlo buscándolo en internet o en Google o en algún lado, porque te puede salir de todo, ¿no? Y es eso, y cosas que no son ciertas en cuanto a información, en cuanto a famosos, y también a Claro. veces con Abel nos pasa, uy, esto tú lo ves cierto, y yo creo que no, entonces lo buscamos, nos informamos, y vemos que es un perfil raro de estos que cuelga para tener visualizaciones, para conseguir algo. Sobre todo para no hacer daño, porque, claro, mucha Claro. gente que hace prensa rosa, no mucha, porque por suerte todo el mundo ha estudiado más o menos alguna carrera de Mm, comunicación y ahí te enseñan lo que tienes, cómo tienes que hacerlo y el código deontológico y todo, pero hay gente que hace prensa rosa y otro tipo de prensa que le da igual lo que digan y le da igual hacer daño a la gente. Y tú tienes que Los pensar que detrás bulos, del exacto. famoso hay una persona que también tiene una familia. Y entonces dices, hay cosas a las que no vamos a entrar. Por mucho que pueda ser noticiable, aquí no vamos a entrar porque no queremos tampoco hacer daño pudiendo hablar de otro tema. Como el no, clickbait en lo Ujú. que es un diario, ¿no? Pues igual, hay gente que solo, a lo mejor es que no está diciendo nada cierto o ni siquiera están dando la información, pero el hecho de decir, esta famosa está embarazada, aunque no sea cierta, aunque ni siquiera se haya informado,
Pero bueno, la gente entra y hay mucha gente Claro. que se lo cree, que no quiere corroborarlo o que directamente lo ve y dice, le doy like, lo guardo o lo comparto, aunque no sea cierto. Sí, sí, no, es un verdadero problema, no son TikTok en las redes sociales y no solo en el tema de prensa rosa, sino en todo. No, Yo no, como divulgador he exacto. visto mapas falsos de cosas y cifras falsas y dice, ¿y esto se lo cree la gente? Pues sí, desgraciadamente es que sí, pero bueno, esto es un problema que nos puede venir un poco grande, aunque sepamos, y me alegro de que vosotros tengáis una serie de valores y como periodistas los mantengáis, ¿no? No como bueno, hay muchos medios periodísticos que no, es que lo guardan mucho, pero este es otro tema que en otro ámbito, si queréis, lo hablamos. Vamos a ver ya para finalizar, dos preguntas nos quedan. ¿Cómo imagináis No Te Creo dentro de 5 años? El doble de temporadas. Yo Pues primero de todo habla tú a ver. espero llegar a dentro de 5 años. No te creo porque de verdad a mí me gusta mucho hacer este tipo de contenido, pero yo si fuese así y pudiésemos llegar, yo quiero mucho más. O sea, yo quiero ya o tener que No Te Creo haya pasado a tener su propio programa con un presupuesto y una producción detrás, que pueda ser a través de YouTube o pueda ser a través de televisión o pueda ser a través de alguna plataforma similar, pero algo más. O sea, algo más. Siempre hay que aspirar a algo más. Yo creo que No Te Creo empezó como un proyecto formativo universitario, básicamente, porque nos pilló eso en tercero de carrera, íbamos probando poco a poco y yo espero que pues dentro de 5 años, que ya serán como unos 10, pues hayamos crecido bastante más, hayamos llegado a otras plataformas también, a un público mucho más amplio y nos haya situado un poco ni que sea en lo que es el ámbito mediático, ¿no? Y que a lo mejor, pues eso, que No Te Creo sea un podcast de referencia mm, y a la gente le guste y la gente lo siga escuchando, ¿no? Es lo que me gustaría, igual que Abel, pues crecer, que el proyecto Claro. vaya mejor, vaya evolucionando y que nosotros vayamos aprendiendo también con todo esto, porque creo que ha sido un aprendizaje todo este tiempo. Sí, es lo que iba a decir, quieras o no, ha servido para prepararnos de cara profesionalmente, porque nosotros cuando empezamos a hacer esto no sabíamos hacer radio, no sabíamos hacer absolutamente nada, tampoco teníamos muy claro el tema de los guiones, ni el tema de cómo enfrentarnos a X tipos de temas, pero a mí el podcast me ha servido mucho para luego poder trabajar en otros medios y saber un poco pues el tipo de temas que funcionan, cómo encajarlos, cómo hablar de ellos, y eso pues te da mucha experiencia. Y para Pues expresarnos, diría yo también, ¿eh? sí, Para eso. saber cómo expresarnos, cómo hablar, cómo dirigirnos. Yo siento mucho eso porque soy totalmente diferente o al menos me expreso totalmente diferente a cómo empezamos. Es eso, todo es evolución y aprendizaje. Desde luego vamos, que os ha servido como práctica mientras estudiabais de hacer algo, un prototipo que se ha convertido en algo, en un podcast que ya es referente en el mundo de los podcasts, de los audiopodcasts de la prensa rosa. O sea vamos, que lo recomendáis, ¿no? Para Sí, cualquier... por supuesto. Os ha servido mucho. Oye, pero esto no os llaman de la universidad y dicen, a ver, ¿cómo habéis hecho las prácticas? Vamos a hacer vais a explicarlo a los alumnos. O no, todavía no les ha cuadrado eso. Mira, Abel lo hizo para su máster, No Te Creo, y a mí No Te Creo me ayudó mi TFG, en el Ajá. trabajo final de grado, porque yo hice como un estudio sobre la prensa rosa en otro ámbito que no fuese la televisión, ¿no? Cómo influía, ¿no? A través de un podcast y contando nuestra propia experiencia, ¿no? También con estadísticas y demás, y al fin y al cabo era como una comparación de lo que era la historia de la prensa rosa con la actualidad y nos puse a nosotros, o sea que a mí incluso me funcionó para mi TFG, Abel para las prácticas para el final de máster, para el trabajo final de máster, o sea que nos ha servido Ya. yo creo que un poco para todo y no, de momento no nos han llamado, espero que en algún momento nos llame. Nosotros abrimos aquí porque nosotros nos encanta contar pues todo lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, si podemos ayudar a alguien. Sí que es verdad que cuando yo estaba haciendo el máster había algunas clases de radio y alguna vez he estado yo media hora hablando de cómo hacer el podcast y tal, porque me iban preguntando, pero no es lo mismo que ponerte a hacer una charla. Pero una vez sí que nos llamaron desde Madrid
Vale, lo Y que te iba a decir. fuimos a Importante la el dato. Complutense en el Día Mundial de la Radio y Qué nos guay. hicieron como una pequeña entrevista, pero poco más. No fue de la de Vale. Barcelona, pero por lo menos, mira, viajamos a Madrid y tenemos esa experiencia y explicamos un Ujú. poco, bueno, nuestra experiencia en el podcast. Oye, pues bien, yo creo que, claro, yo entiendo que muchas veces todavía muy desconocido o tomado como algo bueno, es que hablan cosas de naderías, ¿no? El podcast son para gente pobre, ¿no? Que realmente sí, que el rollo es que con un ordenador y un micrófono de 20 euros, puedes hacer un podcast con una calidad bestial, y si encima os sirve para la carrera, pero yo supongo que poco a poco se va utilizando, se utiliza, se empieza a utilizar bastante. Aquí, por ejemplo, estoy en Alicante, me consta que empiezan a dar charlas sobre eso. En Barcelona también me están comentando en informática, por ejemplo, que están haciendo cómo utilizar el podcast como divulgación bueno, pues para utilizarlo como otro medio de comunicación que además está al alcance de todos y no necesitas tener una gran radio, ni una gran televisión, ni un gran equipo. Y ya por último, imaginaos que, bueno, os vienen dos estudiantes, ¿no? Os han escuchado en la Complutense y dice, oye, a nosotros nos gustaría hacer, pues, yo qué sé, a lo mejor de música, por ejemplo, de un podcast de actualidad, ¿no? De actualidad musical, ¿no? O de cualquier otra cosa, actualidad divulgativa, o también de prensa rosa, ¿no? Escucha, ¿qué es lo que le recomendaríais con 5 años vistos y una carrera por delante? Tan, tan. Yo, primero de todo, bueno, aparte de si tú quieres hacerlo, hazlo. O sea, no te lo pienses y digas, bueno, ya lo haré en algún momento. Tú prueba porque nunca sabes lo que puede salir. Nosotros empezamos a probar y al final acabó saliendo esto. Pero también tienes que tener muy claro la idea que tienes, cómo quieres contarlo, a qué público quieres contarlo y a través de qué canal quieres contarlo. Porque si no lo tienes claro, acabas haciendo algo que a lo mejor Mm. no te gusta ni a ti mismo. Entonces, antes de ponerte a grabar, tienes que tener claras muchas cosas. Y también el tema del tema de cosas técnicas, que ya te digo, nosotros empezamos grabando con el móvil, pero luego ya decidimos comprar un micrófono. Entonces, no hay, o sea, que nada te pare para poder hacer esto. Pero también tienes que tener muy en cuenta el estar muy presente con el tema de la actualidad. Tienes que actualizarte mucho todo el rato porque a lo mejor dices algo que ya está desactualizado y que lo han desmentido. Entonces tienes que estar muy atento a todo lo que está ocurriendo, incluso cuando estás grabando el podcast, que tienes que estar con las redes sociales abiertas por todo lo que puede suceder. Pero también tener la mente un poco abierta, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el tema de la prensa rosa lo ven muy mal y ya no quieren ni hacer algo similar, ni escucharlo, ni nada. Pero el tema de la Ujú. prensa rosa es mucho más que todo eso. O sea, se tocan muchos temas. Yo creo que es de los temas que más te enriquece realmente a poder hablar luego de muchos otros, porque tocas temas judiciales, tocas temas internacionales. Muchas veces hemos hablado de Daniel Sancho, que entra dentro de la prensa rosa también muchas veces, porque es Ah. el hijo de Rodolfo Sancho. Entonces, Mm. tienes que hablar también de temas de prisiones, de temas de asesinatos y todo lo que ocurre. Todo esto metido en prensa rosa. Entonces, es como, hay de todo. Es bastante amplio. Yo, de verdad, añadiría poco más. Creo que habéis expresado muy bien y ha dicho lo que yo pienso. Más que nada es eso, tener una buena idea de proyecto, pensarlo bastante bien, ¿no? O al menos también ser compatible, si lo vas a hacer con alguien más, ser compatible, ¿no? Que os interese lo mismo para que haya ese chute de energía de vamos a hacerlo bien, vamos a intentar tirarlo adelante, ¿no? Y eso, tener una idea de proyecto, más que nada, pues saber cómo lo quieres hacer, lo que tienes a tu alcance también, porque hay que ser consciente de lo que cada uno tiene a su alcance. Si nosotros hubiésemos tenido desde el primer momento un estudio, ¿no? Para poder grabar, tanto en el podcast como grabarlos y demás, pues a lo mejor hubiese sido diferente todo. Pero en ese momento teníamos a nuestro alcance un móvil, ¿no? Lo que queríamos contar, la información que teníamos y empezamos. Y también no vas a empezar un día para otro y vas a hacerte viral. Esto es pasos pequeñitos, ¿no? Nosotros llevamos 5 años y bueno, con los 5 años vas evolucionando y vas viendo la evolución, pero no te vas a hacer viral como así. Hay otras formas quizás, pero no es esta.
Pues ya con vuestros consejos y con vuestra experiencia acabamos. Nos habéis dado muchas, yo siempre digo lo mismo, pero nos habéis dado muchas claves para estos podcasters que nos escuchan. Y yo creo que tenemos que aprender muchísimo de vuestro proyecto, como fue al principio, y de vuestro pedazo de programa, como es. Y escucha, ya veremos, a lo mejor dentro de 5 años, como le gustaría a Abel, sobre todo, supongo a ser que también, que tener un programa grande, súper influyente, pues no sé, en YouTube o en alguna cadena de televisión o de radio o en podcast, pero ser los grandes de la prensa rosa en audio podcast. Ya lo veremos todo eso. Oye, pues Abel, Sergio, de No Te Creo, muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta la próxima, esto es Podcasters.